Al construir una historia de cualquier tipo, hay cosas que se deben de tomar en cuenta, entre ellas la congruencia del mundo, los aspectos que lo integran, las dimensiones y los contextos que lo integran, los personajes y la caracterización de los mismos, pero sobre todo, y uno de los principales pilares para crear una obra literaria o audiovisual, es el protagonista. Un buen protagonista es aquel personaje central que logra captar la atención y la empatía del público en la historia. Y por eso hoy vamos a hablar sobre aquellas características y criterios que convierten a un buen protagonista en memorable. Yo soy Isabela Fajardo y esto es Hablemos de Asia. Comencemos. El personaje principal es aquel que tendrá la responsabilidad de darle vida a todo lo demás. Algo que se debe de tomar siempre en cuenta es que sin importar qué tan bueno sea una historia, que el mundo sea atractivo y los contextos interesantes, al no contar con un principal que se pueda desempeñar en el espacio establecido, la historia en sí pierde valor e interés. Por ello, la importancia de construir un personaje sólido acorde a la trama. Si vemos el mundo del anime, las series estadounidenses y las películas, hay una infinidad de protagonistas con personalidades, rasgos y moral diferentes entre ellos, y muchos ellos funcionan en sus tramas. Ya yendo al anime manga en específico, sabemos que el personaje principal adquiere un valor no solo para la historia, sino para el marketing también. Para que un protagonista sea considerado bueno, debe cumplir con varios criterios, como estos de acá. Un buen protagonista es aquel que tiene una personalidad bien desarrollada. Sus motivaciones, deseos y conflictos internos deben ser creíbles y consistentes a lo largo de la historia. Preferiblemente preferimos que el protagonista sea tridimensional, es decir, que se desarrolle en el plano social, en el económico y en el psicológico, y que tenga alguna especie de evolución o que se desenvuelva en estos planos. Es importante el cambio. Los seres humanos cambiamos constantemente con las circunstancias que nos rodean, por lo que si se quiere dotar de realismo y hacer que el personaje principal sea identificable con la audiencia y genere empatía, tiene que pasar por un proceso de cambio. Esto puede ser un cambio emocional, mental o moral. Lo importante es que tenga un cambio de alguna manera, es decir, que evolucione. A través de sus acciones, decisiones y relaciones con otros personajes, el protagonista debe generar una conexión emocional con el espectador. Se debe poder entender la realidad que enfrenta la persona. La empatía se logra cuando nos sentimos identificados por haber pasado por algo similar, o cuando nos identificamos o nos relacionamos con algún problema o situación que pase otra persona. Una presencia magnética en pantalla que es capaz de cautivar a la audiencia. Puede ser a través de su carisma, humor, valentía o determinación, o incluso desprecio o desesperación. Debe provocarte un interés que genere tú querer saber cómo termina ese viaje o cuál es la culminación que va a tener dicho personaje. Las contradicciones y los dilemas morales, tener los propios fallos o debilidades que lo hacen más humano y realista. No necesariamente a gran escala, pero un cambio a nivel mental siempre lleva a una evolución del personaje, sea negativa o positiva. Ahora, se debe de tomar en cuenta que no todos los criterios deben cumplirse al pie de la letra y que gran parte de lo que en realidad integra al protagonista es el mundo en el que reside. Personajes como Luffy de One Piece, Light Yagami de Death Note e incluso Shinji de Evangelion son diferentes tanto en desarrollo y construcción. Y todos son protagonistas que a lo largo de la trama van creciendo y evolucionando con la misma. Por ejemplo, Luffy es perfecto para su obra. Si colocaras a Light a protagonizar One Piece, la obra sería lo que es hoy en día. ¿No, verdad? Ya que One Piece está hecha para una persona que se mueva en conjunto con su mundo, no que lo controle ni que la historia se centre únicamente en él.
Si fuera así, no tendríamos la cantidad de personajes que tenemos hoy en día en la serie, ni la tremenda construcción del mundo de One Piece. Lo mismo con Shinji, que en la obra de One Piece ella sería uno de los enterrados o perdedores en la serie. De igual manera ocurre con Death Note, que es una trama diseñada para ser más psicológica, cuyo protagonista lleva la trama a donde él quiere, siendo él el centro de su propio universo creado. En una historia así, ni Luffy ni Shinji tienen cabida. Como ves, el decir que un personaje es un buen protagonista va a conllevar al análisis de la obra misma, llegando así a la conclusión de que un buen protagonista es aquel que cumple su papel en la trama, sin dañar ni perjudicar la obra ya existente. Por eso mismo hay una infinidad de personalidades en los protagonistas como una cantidad insana de obras. El criterio de evaluar va a depender de la propia capacidad del espectador y de sus valores y creencias. Cada personaje es único en su propio mundo creado y dependerá completamente del género y de las situaciones en las que los coloque los autores, el cómo se desarrollará y evolucionará para cautivar a todos los espectadores. Espero que te haya gustado este video y no olvides que puedes ver mis videos anteriores. Puedes dejar tus opiniones aquí en los comentarios y decirme qué personajes consideras que sea un buen protagonista. También asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campanita si quieres ver más contenido como este. ¡Chao, chao!